Escuchábamos al gobernador de la provincia y la verdad es que dando algunos detalles de cómo manejar una macroeconomía a nivel país. ¿Qué escuchaste del país? vos? Bueno, cortito. Yo escuché a un precandidato a presidente. El que estaba hablando no parecía solamente ser el gobernador del Chaco, sino un precandidato a presidente del Frente de Todos. Pero es solamente mi percepción. No estoy adelantando nada, no es información, pero escucharlo a Capitanich delinear cómo tiene que ser la política económica nacional parece tranquilamente ser una política, una planificación de gobierno nacional, proyectando él su figura nacional como precandidato a presidente. Pero insisto, no es información, solamente presunción. Seguramente que mañana vamos a estar analizando mucho más en profundidad este discurso, pero vamos a la información del día de hoy, porque lo venimos anticipando. No, venimos trabajando, aparte, ¿no? Félix, el desarrollo de la Comisión de Juicio Político contra miembros de la Corte Suprema en el Congreso Nacional, y lo que ocurrió ayer fue una bomba periodística, pero una bomba con todas las letras, para que la gente tenga idea. Imagínense ustedes una senadora del Frente de Todos, supongamos Pilati Vergara, que integra el Consejo de la Magistratura, que diga Cristina Fernández, lejos de querer investigar lo que ocurrió en el atentado a la AMIA, quería encubrir a los jueces amigos y que no se descubra absolutamente nada. Bueno, esto fue lo que sostuvo ayer el ex senador radical, que era integrante del Consejo de la Magistratura y que además presidía la unidad AMIA. Todo esto lo dijo Mario Cimadevilla, senador radical de Chubut, ex senador radical de Chubut. Pero también Mario Cimadevilla sostuvo que anteriormente el Poder Judicial estaba controlado por el Poder Político, pero eso ya no ocurre. Ahora pasa que el control la tienen las corporaciones de abogados, de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen, por favor, Mario Cimadevilla decía esto. ¿Por qué yo digo que no hay un equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura? Porque luego de la sanción de la ley, que vuelvo a repetir, uno cuando la sanciona puede tener una intención que luego en la dinámica de la aplicación de la ley aparecen cosas que la ley no previó, a través de reglamentaciones internas del Consejo y a través de la aprobación de reglamentos que dan mayorías especiales para la aprobación de determinados temas, siempre esas mayorías especiales las dan los jueces. Yo recuerdo haber hecho denuncias a magistrados, Bonadío, Ollarvide, por ejemplo, y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al Tribunal de Enjuiciamiento, y su voto era decisivo. Es decir, yo creo que hoy no hay un equilibrio como el que pretendió la Constitución. No se olviden ustedes que pasamos de un control estrictamente político a los jueces a un control corporativo de los jueces. Es decir, hoy las corporaciones tienen más poder que el poder político. Sumen las corporaciones judiciales, sumen las corporaciones de abogados, es decir, las corporaciones de académicos. Es decir, hoy el poder político ha sido desplazado de la posibilidad de la designación y juzgamiento de los jueces que antes tenían. Contundentes las declaraciones de Cimadevilla, quien se esperaba justamente que empiece a dar este tipo de información y por eso la expectativa que se había generado respecto de su participación, ¿no? Bueno, fíjate, si esto lo sostenía alguien del oficialismo, sería mañana Clarín, título de tapa. Toda la agenda periodística nacional tendría esto como tapa fuerte. Y si esto te parece poco, escucha lo que dice ahora Mario Cimadevilla, hablando directamente que Macri encubre a sus amigos jueces, abogados, etcétera, etcétera. Esto Mario Cimadevilla ayer en la Comisión de Juicio Político en el Congreso Nacional. Nosotros teníamos o éramos parte querellante en lo que se denominaba juicio de encubrimiento, donde se investigaba la conducta del juez Galeano, los fiscales Mullen, Barbaquia, Veraja. Teníamos un equipo de abogados que incluso integró, y con mucha responsabilidad, esto lo quiero destacar, la diputada Stillman, durante el desarrollo del proceso penal, los abogados de la querella eran permanentemente hostigados por funcionarios del Ministerio de Justicia. Yo jamás, y de esto puede dar testimonio Mariana Stillman,
jamás di instrucciones en un sentido o en otro. Al contrario, tomábamos las decisiones en función de los criterios que quienes estaban en la querella nos daban, en función de las pruebas que se producían. Yo personalmente, voy a hablar por mí, no lo advertí al principio, lo advertí después, que en vez de ser una unidad de investigación era una unidad de encubrimiento, lo que quería armar el presidente Macri y su ministro Garabano. Y lo digo haciéndome responsable de lo que digo, porque cuando uno administra poderes del Estado, se supone que desde el Estado se debe luchar para saber la verdad y lograr la justicia, pero no se pueden utilizar los cargos públicos para lograr la impunidad o el encubrimiento porque son amigos, como a mí me lo dijeron, que había que ir a pedir la absolución porque eran amigos del presidente. Qué contundente. No, fuertísimo. Insisto, nota de tapa en cualquier medio, en cualquier editorial, pero esto no lo es, porque también los medios se encubren, los medios hegemónicos. Y no solamente se quedó ahí Mario Cimadevilla, insisto, ex senador radical, integrante del Consejo de la Magistratura durante el macrismo. Ahí es la importancia que claro, tiene justamente es muy importante, de y haber además estado dentro del organismo de era el que presidía la unidad AMIA, que debía investigar el atentado a la AMIA. Y Mario Cimadevilla redobló la apuesta y le apuntó también a Cristian Garabano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri. Hasta se lamentó que Rodríguez Larreta sostenga que si él gana como presidente, va a colocar a Garabano nuevamente como ministro de Justicia. Esto decía Mario Cimadevilla. A medida que avanzaba el proceso penal, en una oportunidad fuimos convocados por el ministro Garabano, vino la doctora Estigman conmigo. Allí el ministro Garabano, desde mi percepción, con lo que nos decía, disimulaba su verdadera intención, que no era que se avanzara y presentáramos un dictamen acusatorio sobre algunos de los que estaban imputados. Pedía o sugería que teníamos que llegar a un dictamen en los alegatos finales pidiendo la absolución de algunos de los imputados. Cuando se acercó la audiencia final, en una resolución fechada a la 1 de la mañana, del mismo día que se hizo la audiencia donde se hicieron los alegatos finales, la 1 de la mañana, la audiencia se hizo al mediodía, desafectó a los abogados que estaban en la querella porque íbamos a ir a acusar y designó a otro abogado y le dio instrucciones de que tenía que ir a pedir la absolución. Y lo hizo sin tener un conocimiento acabado de la causa y sin tener opinión de los abogados que habían venido trabajando hacía más de un año, lo que, vuelvo a repetir, pone en evidencia la intención del ministro, un funcionario del Estado, que las herramientas del Estado están para esclarecer las cosas y no para favorecer amigos, y yo no puedo dejar de opinar de acuerdo a las convicciones que me he formado en mi partido. A mí me da mucha pena a veces, y lo digo con mucho dolor también, que tengamos que escuchar candidatos presidenciales que digan que Garabano puede ser de nuevo ministro de Justicia, como lo ha dicho el señor Larreta, un hombre que integraba la mesa judicial, en un claro y falta de respeto a la independencia que debe haber del poder político al poder judicial. Y lo digo no solo de Garabano, lo digo también de quienes inventaron las cortes de mayorías automáticas y de quienes inventaron los jueces de la servilleta y de quienes llevaban los jueces a jugar al tenis olivo. Larreta parte de la mesa judicial. No, Germán Garabano, el que era ministro de Justicia de Mauricio Macri, y le reprocha a Larreta que lo posicione como potable candidato a ocupar el cargo de ministro de Justicia, otra vez Germán Garabano. Y un detalle, Elisa Carrió promovió en su momento, durante el macrismo, el juicio político contra Germán Garabano. Obviamente no tuvo éxito, pero eso habla a las claras de la fuerte interna que se dio también en Juntos por el Cambio, entonces en Cambiemos, respecto del manejo de la justicia y esa mesa judicial de la que hablaba Mario Cimadevilla. Así es. Roberto, muchísimas gracias por este material. Sin lugar a dudas que, como lo decías vos, en otro momento hubiera sido tapa. Vamos a ver cuáles son las repercusiones que tienen este tipo de declaraciones, tal vez el próximo fin de semana en alguno de los matutinos nacionales. Pongamos la tapa nosotros. Vamos a ver. En todo caso, dale. Sí. Roberto, una vez más, muchas gracias. No, por favor.